Hola, ¿qué tal? Desde esta locación exterior, desde un patio, queremos seguir conversando un poco de lo que tiene que ver con la historia del derecho. Esta vez con el ruido ambiente, con el viento, con la luz solar que nos rodea, queremos hablar un poco sobre el horizonte mesopotámico y egipcio, algo que también es bien interesante de analizar y que son pasos también que se pueden dar dentro de la historia del derecho cuando uno se hace especialmente la pregunta de cuál es el primer derecho. Al analizar la prehistoria del derecho y llegar a trazar un origen de cuál es el primer derecho y uno habla de las teorías de cuando surge el lenguaje, cuando surge la familia, un derecho paraestatal, por ejemplo, de la familia, también uno se pregunta por ejemplos más clásicos, organizaciones, naciones, estados o protoestados que hayan tenido su propio derecho. Y es aquí que nos encontramos con pueblos bastante antiguos que tienen que ver con Mesopotamia y nosotros adicionamos al de Egipto en esta particularidad que tenemos nosotros de tratar la historia del derecho. Así que los invito a que nos adentremos en esto que tiene que ver con Medio Oriente y estos derechos que son bastante evolucionados a lo que incluso actualmente en el caso chileno tenemos hoy en día. Vamos a partir inmediatamente con lo que tiene que ver con el horizonte mesopotámico. Nos vamos a ir a Medio Oriente, nos vamos a ir a ese lugar que es tan conflictivo y que ha sido también muy conflictivo en distintas épocas de la historia en el mundo. Específicamente nos vamos a ir hacia Medio Oriente, como les decía, y nos vamos a ir a ese punto que se marca en ese círculo rojo, lo que actualmente vendría a ser como Irak, Siria, parte de Irán, parte de Turquía. Ese sector es el que nosotros nos interesa, ya que allí, en ese punto, se establecieron tanto los mesopotámicos como el pueblo de Asiria. Y nosotros distinguimos dentro de estos pueblos distintos periodos jurídicos. Un periodo antiguo, del año 3000 al 2000 antes de nuestra era, donde están los sumerios con la dinastía Ur y el código de Hammurabi, que va a ser uno de los puntos que nosotros vamos a analizar. Una etapa intermedia de los hititas, donde existen sus propios códigos y leyes, y donde están también los asirios. Y un tercer periodo neobabilónico del siglo VIII antes de nuestra era, el 700, también antes de nuestra era, donde no hay grandes desarrollos, sino que perfecciones tanto de los códigos hititas como de las leyes asirias, así como también los legados de la dinastía Ur y específicamente también el código de Hammurabi. Vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver con esto del código de Hammurabi. Pero cuando uno se mete dentro del código Hammurabi, uno empieza a analizar bibliografía que es bastante interesante, pero también es muy reducida. Hay poquita, pero por lo menos es mucho más alcanzable que lo que tiene que ver con prehistoria más antropológica o arqueológica, o lo que tiene que ver con pueblos originarios americanos en cuanto a lo que es su formación jurídica. Pero cuando nosotros tratamos el código Hammurabi, yo siempre trato de hacer esta pregunta: ¿qué sabemos nosotros de este código? La mayoría de las veces cuando uno se plantea esta pregunta de qué se sabe del código Hammurabi, uno llega siempre a la misma conclusión: la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Y hasta ahí nomás llegamos. Sin embargo, el código Hammurabi tiene distintas particularidades dentro de este periodo, el periodo arcaico de la historia de Medio Oriente, de Asiria o Mesopotamia. Tiene bastantes particularidades que nosotros vamos a ir analizando. Básicamente nos vamos a centrar en dos que tienen que ver con el derecho de la mujer y el derecho de familia mesopotámico constituido en el código Hammurabi, así como la ley penal, que la vamos a pasar muy rápida, que es la que más se conoce, la ley del talión, y también un poco de lo que tiene que ver con una regulación especial a un tipo de bebidas que creo que les puede causar algún tipo de admiración o decir, wow, también se regula esto. Pero
Estamos un poco conociendo dónde está esto. Bueno, el código de Hammurabi obviamente fue redactado, dictado por Hammurabi entre el 1792 y el 1750 antes de nuestra era. Está tallado en una piedra que es esa que ustedes pueden ver en la imagen, una piedra diodorita, que es una piedra de color negro de 2,25 metros de largo y 1,90 de circunferencia, una piedra bastante grande, donde están talladas cada una de las leyes que conforman este código que vamos a ver después con el tiempo, más una cabecera que ustedes pueden ver ahí, donde también existe una imagen muy interesante que vamos a analizar. Esta piedra tallada con las leyes se descubrió en 1902 en la ciudad de Susa, pero su ubicación original estaba en el Palacio de Marduk, un templo religioso que tiene que ver con la divinidad del pueblo mesopotámico. Sin embargo, fue cambiada muchas veces por distintas guerras que se dieron en ese sector, que hasta el día de hoy se dan. Son pueblos que muy aguerridos que siempre están combatiendo unos con otros. Se cambiaron, se hicieron copias, se robó, se saqueó, etcétera, etcétera, etcétera. Dio vueltas por muchas partes esta piedra hasta finalmente donde se encuentra hoy en el Museo del Louvre en Francia, donde se puede ir a visitar y todavía se encuentra este magnífico cuerpo legal que nosotros llamamos código, pero que dentro de la nomenclatura fina o técnica del derecho no lo podemos tratar como un código, no es parte del proceso de codificación, es una especie de recopilación o compilación normativa del pueblo mesopotámico. Y bueno, en esa piedra, ¿cómo aparecen escritas sus leyes? Uno se puede preguntar. Bueno, aparecen escritas como en la forma que ustedes ven aquí. Ahí. Justamente. A mano izquierda de ustedes. De esa forma. Súper entendible, ¿no? Bueno, la cosa es que aparecen redactadas en tercera persona, algo muy novedoso y que es parte de las técnicas modernas para redactar normativas jurídicas coercitivas. Por ejemplo, en el Código Penal nosotros encontramos, el Código Penal actual chileno, nosotros encontramos normas redactadas en tercera persona, así como también en otros códigos a nivel mundial. El que mata a otro será sancionado con tal pena. Es el que cualquier persona, no está diciendo que si Juanito mata a Pedrito, no están dando normas particulares, sino que a cualquier persona. Y en el caso del código de Hammurabi, estas leyes mesopotámicas que estamos analizando, se da de esa forma. Incluso ahí hay un ejemplo. Si una persona acusa a otro, a un señor, de un delito que merece la pena capital y no prueba el hecho cometido, el que lo ha acusado será ejecutado. O sea, el que acusa a otro sin pruebas de un hecho será acusado y ejecutado. Está redactado en tercera persona, lo que significa que cualquier persona puede cometer ese delito y puede ser castigado con la pena que se señala en la ley. Otra particularidad que tiene este compilado, este código de Hammurabi, como se llama, es que existe una división entre lo que es la ley divina y la ley humana. Anteriormente, en otros videos y que tienen que ver con lo que es la prehistoria del derecho, vemos que cuando se inicia el proceso jurídico, cuando ya tenemos un lenguaje, tenemos una familia, para darle coercitividad, para darle fuerza a las normativas jurídicas, se les trata de imbuir de algún espectro religioso o divino. Se trata de decir que es la autoridad, es Dios, es el creador, es el espíritu omnipresente, omnipotente, el que entrega estas normas de comportamiento, estas normas sociales, y que si no las cumplimos nos llegará una pena de parte del creador, lo que significa causar temor. En este caso, el Hammurabi fue avanzado en su época y dio un vuelco a lo que tiene que ver con el tema de la división entre lo que es la ley divina y la ley humana. Y lo hace de tal forma que lo deja explícito en esa cabecera que tiene la piedra diodorita donde se encuentran estas leyes, que ustedes ya la vieron en la diapositiva pasada, donde se ve a el rey Hammurabi que le entrega las leyes, le entrega este compilado, le entrega este código a su dios Marduk. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el mensaje que proyecta? Eso es un mensaje muy potente. De partida es un mensaje que le dice a Dios,
le dice a la divinidad, le dice: yo, ser humano, yo rey de los humanos, establecido aquí, mortal, criatura tuya, yo hice la ley y te la entrego a ti. Esta ley es la que obedecerán mis súbditos. ¿Cuál es la importancia que tiene eso? La importancia dice razón con la forma de modificar y la forma de aplicar. Si yo, ser humano, soy el que crea la ley, soy yo el que la puedo modificar. Si es Dios quien crea la ley, o el creador, o el ser omnipotente, omnipresente que crea la humanidad, la divinidad que sea, en la que da la ley, el ser humano como criatura de esa divinidad no la podrá modificar, sino que será solamente esa divinidad la que podrá dar una nueva ley a través de sus intérpretes, profetas, etcétera, como quiera establecerse en algún periodo de la historia. Entonces es interesante eso, ya que es el ser humano el que se da su normativa y por respeto se la entrega a Dios, pudiendo ese mismo ser humano, por medio de su autoridad, cambiarla según sea conveniente o según las instancias que se requieran en un momento y oportunidad dada. Así que esa es la importancia que tiene esta cabecera de la piedra y la división entre lo que es la ley divina y la ley humana. Como ustedes vieron en la primera en la imagen donde ya mostramos esta piedra que contiene el código, esta compilación de normas, vimos que es una piedra grande, mide 2 metros, 25 de largo y 1,90 de circunferencia. Existen muchas leyes. Por ejemplo, hay leyes respecto de la 1 a la 2, que son las que están ahí. Ustedes la pueden leer claramente. Es sobre hechizos, sortilegio y delito de brujería. Hay sobre injuria y calumnia de testigos, sobre anulación de juicios, sobre robo, régimen de esclavos, condición y obligación de los funcionarios, cultivos y agricultura, contrato de comisión, venta de bebidas en taberna, específicamente lo que tiene que ver con la cerveza, deudas y diligencias judiciales, depósito, normas de familia, sobre golpes y heridas, una regulación específica, lo que tiene que ver con los médicos, los veterinarios, arquitectos, los barberos, albañiles y banqueros. Ojo, no se regula, tanto en esta como en otras normativas que puedan existir, la labor de los juristas, de los abogados. Y también hay una norma sobre bueyes, esclavos y propiedad rural. Como ustedes se dan cuenta, es un compilado sin orden. Hay normas de derecho civil, de derecho penal, de derecho procesal, de derecho agrario, de ley de alcoholes. Hay un sinnúmero de normativas que se regulan dentro de esa misma piedra. Por lo tanto, no lo podemos llamar un código, no es algo ordenado, no es un solo cuerpo de una sola materia, sino que es una compilación. Es un echar y mezclar normas y ponerlas todas ahí. Estamos con el, como les decía, para que no se asusten con los ruidos que de repente se escuchan, bueno, estamos al exterior, estamos en un patio, haciendo este video respecto a lo que tiene que ver con Mesopotamia y Egipto, partiendo por lo que es el código de Hammurabi en Mesopotamia. Y dentro de las normativas interesantes que tiene Mesopotamia, nosotros podemos encontrar esto que tiene que ver con la mujer en Mesopotamia. Lo que hay acá es un cuadro resumen bastante extraño, podría decirse, donde nosotros podemos ver de partida, lo voy a explicar para que no se enreden. Miren, nosotros tenemos un varón que es el jefe de la familia. La familia va a ser típicamente monogámica por regla general. Por tanto, el hombre va a elegir a su mujer, que va a ser considerada la mujer elegida. Aquí pueden darse dos condiciones: que la mujer tenga hijos o la mujer no tenga hijos. Si la mujer es estéril, es infértil, no le da hijos, el varón puede elegir una mujer suplente que le va a dar hijos, pero que va a estar en una condición de menor escala, va a ser inferior a la mujer elegida. O sea, solamente en ese caso podrá él tener derecho a buscarse una mujer por fuera y vivir tanto con su mujer elegida como con la mujer suplente dentro de una misma casa. Siempre esa mujer suplente va a ser de menor rango que la mujer elegida.
Ahora, esto va a existir siempre y cuando la mujer elegida no haya hecho una convención matrimonial o haya pactado en el matrimonio con su marido de que no iba a poder, independiente que no tuviera hijos, elegir una mujer suplente. Ahora, si su mujer elegida tiene hijos, en ese caso, no tendrá por qué aceptar que el marido tenga una mujer suplente. Por tanto, ahí ya, con hijos, el marido se casa, el hombre se casa, tiene una mujer elegida, tiene hijos, no puede buscarse una mujer suplente. Sin embargo, y como todo en el derecho, siempre hay una excepción a la excepción de la excepción. Bueno, aquí tenemos otra excepción. El marido también puede tener una esclava concubina. Esa esclava concubina que va a tener aún un menor rango que la mujer elegida y que incluso la mujer suplente en algún punto, esa esclava concubina va a tener algunos derechos si es que muere el padre y tiene hijos. Si muere el padre, o sea, muere el marido que la tomó como esclava concubina, si muere, esa esclava va a ser libre. Si tiene hijos, va a ser libre ella y sus hijos. Sin embargo, pese a que van a ser libres, no van a ser iguales con los hijos matrimoniales, los hijos que tienen con la mujer elegida, en cuanto a lo que tiene que ver con la herencia. ¿Queda claro? Es un poco enredado, pero es como el sistema de Mesopotamia. En definitiva, y como resumen, la monogamia es la regla general en Mesopotamia. Existe una mujer elegida que la elige, valga la redundancia, el varón, que si tiene hijos va a ser la única en su vida, por darle un término más general. Si no tiene hijos, el marido podrá optar por una mujer suplente que siempre va a ser de menor rango que la elegida. Independiente de eso, podrá tener una esclava concubina, la cual, una vez muerto el varón, ella será libre y si tuvo hijos, sus hijos también. Pero no serán iguales en cuanto a la repartición de la herencia que pueda quedar respecto a los hijos de su mujer elegida. Cualquier cosa, igual existe la oportunidad de hacer un comentario y preguntar acerca de esta organización que tiene Mesopotamia respecto a su mujer. También hay normas súper interesantes que tienen que ver con la mujer y que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Tanto la violencia del hombre hacia la mujer como la violencia de la mujer hacia el hombre. Algo súper novedoso para nosotros, que nosotros estamos de repente en una sociedad en la cual los varones temen a denunciar hechos de violencia que le sucedan respecto de sus mujeres, como también la mujer que teme a denunciar a su marido, a su esposo, a su novio, a su pololo, respecto a hechos de violencia. Bueno, esto ya estaba regulado y estamos en el 1750 más o menos antes de nuestra era, o sea, muchos años antes, y existe este desarrollo. Tenemos dos opciones. Si es maltratada por el marido, la mujer puede pedir inmediatamente el divorcio. Se le va a dar una especie como existe en Chile un divorcio por culpa, por violencia. Y podrá tener derecho a la recuperación de la dote, que es este precio que se paga, que paga la mujer, la familia de la mujer al marido que se la lleva para la sustentación de aquella. Ella podrá divorciarse, llamaremos en Chile por culpa, por violencia, y recuperar como una especie de indemnización su dote, y se la llevará. Ahora, en el caso de las leyes asirias, existe una regulación más perfecta, quizás se podría decir, y hay dos opciones. Si el hombre le pone la mano encima a una mujer y la ataca como un animal y se prueba su culpabilidad, hay todo un juicio y se prueba su culpa, se le cortará un dedo, y si llega a besarla, le pasarán los labios por el filo de un hacha y se los cortarán. ¿Por qué? A veces quizás uno piensa y dice, ¿y por qué la va a querer besar? Bueno, ellos ya entendían parte de lo que es una lógica dentro de la violencia intrafamiliar. El hombre o el agresor o la agresora pega, causa el daño, hace la acción y después trata de remediarlo. Esto es un círculo vicioso que si ustedes se entrometen más en algo de violencia intrafamiliar y leen literatura, se podrán dar cuenta que existe. Bueno, ellos también rompen ese vicio, se encargan de eso, de esa perspectiva psicológica que también para nosotros en pleno siglo XX y XXI estamos recién aprendiendo. A la vez las leyes asirias se hacen cargo del hecho al revés, que si es que la mujer golpea a un hombre
Y si la mujer golpea a un hombre, va a tener que pagar 15 kilos de plomo y se le darán 20 bastonazos por su cometido, por su acción. Interesante, ¿no? Vemos que en épocas tan antiguas de Mesopotamia, de Asiria, vemos normas que están súper ligadas a lo que ocurre hoy día. Lo que nos da también para pensar como corolario de que la humanidad evoluciona, la humanidad, o simplemente evoluciona nuestra tecnología, pero nosotros no evolucionamos. Da para pensar, ¿no? Sigamos. Siguiendo dentro del ámbito de la familia, nos vamos a ir ahora con el sistema económico matrimonial. ¿Y cuál es el sistema económico? Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos las personas se casan en sociedad conyugal, separación total de bienes o participación en los gananciales. Tres modos que ustedes ya van a conocer cuando pasen derecho civil. El sistema económico matrimonial va a ser el siguiente. Existe un matrimonio. Hombre y mujer se casan y forman una sociedad plena, lo que significa que tanto activo como pasivo, lo que compren, los activos, los bienes que tengan, como las deudas que contraigan, se van a dividir en partes iguales entre el hombre y la mujer, entre marido y mujer. Eso hace que la mujer sea plenamente capaz. No es un incapaz relativo, no es un incapaz absoluto, como existe hasta el día de hoy en Chile con lo que tiene que ver con la sociedad conyugal. La mujer actualmente en sociedad conyugal es incapaz relativa. ¿Por qué? Porque no puede administrar libremente sus bienes, sino con la autorización del marido, lo que la transforma en una incapaz. En el caso mesopotámico, la mujer es plenamente capaz, salvo excepciones, que el marido la pueda empeñar. Todavía existían normas bueno, estamos en una época arcaica. Existen normas que se contraponen. Esta norma es súper evolucionada, lo que nosotros tenemos, pero también están las normas propias de una época tardía. El marido podía empeñarla. ¿Y cuándo podía empeñarla? Cuando contraía deudas. Si tiene un crédito, el marido podía empeñar y dar en prenda a su mujer para poder ir salvando la deuda de ese crédito. Ahora, la mujer, como ejemplo de que es plenamente capaz, cuando el marido muere sin hijos mayores, la mujer va a ejercer la patria potestad de esos hijos. O sea, ella no queda sometida a un curador, a un tutor, etcétera, sino que va a ejercer todos los derechos que corresponden al cuidado personal de esos hijos menores, ya que no existe un hijo mayor. Ya cuando ese hijo sea mayor se va a emancipar y podrá tener la patria potestad de sus hermanos. Pero la mujer es la que la detentará y será reconocida nuevamente, una vez que el marido fallezca, como plenamente capaz, tal como lo fue dentro de esa sociedad que se forma al contraer el matrimonio. Interesantes normas que son parte del derecho de familia de Mesopotamia que analizamos en este pequeño capítulo sobre la historia del derecho. Ahora, nos vamos a otro punto. Yo les comentaba cuando hacíamos el recorrido por la normativa que tiene el Código Hammurabi, que hay una legislación especial que tiene que ver con las tabernas y una legislación especial que tiene que ver con la cerveza. Un líquido brebaje alcohólico que es muy disfrutado en los días de hoy, en pleno siglo XXI, pero que viene, imagínense, de aquel entonces, incluso con una regulación específica y dada por tres normas que son las que tenemos acá, que simplemente las nombro como una curiosidad que ustedes puedan tener. Algo que es una evolución también, ya que puede ser parte de un pretérito de una futura ley de alcoholes que hasta el día de hoy nosotros tenemos en nuestros distintos lugares donde convivimos. La ley 108, por ejemplo, dice que si una tabernera no cobra cebada como precio de la cerveza y rebaja el valor de la cerveza en relación al valor de la cebada, la van a encadenar y la van a tirar al agua. La ley 109, si la tabernera deja reunirse embusteros y no los denuncia en palacio, va a ser ejecutada. Y la 110, si una sacerdotisa tiene una taberna o entra por cerveza a una taberna, la van a quemar.
normas como súper estrictas respecto a lo que tiene que ver con la cerveza y el expendio de esto. También existen normas, si ustedes quieren meterse ya más en el código de Hammurabi, existen normas que tienen que ver con el vino de dátiles, que también tiene regulación específica en cuanto a su precio, en cuanto a la forma de hacerse, en cuanto a la gradación alcohólica, etcétera. Es bien interesante analizar también esa perspectiva del código de Hammurabi. Y finalmente nosotros vamos a irnos a lo que tiene que ver con el derecho penal. Las penas, ya la hemos visto en algunas normas que hemos leído, que hemos tratado de ir entregando en este pequeño video. Existen varias penas que son parte de lo que es la ley del talión, este ojo por ojo, diente por diente, y que son penas crueles. Por ejemplo, la echazón de agua, ya sea caliente o sea fría, la quemazón, la marca en la frente, el destierro, los azotes, que en Chile existieron por lo menos hasta mitad del siglo, avanzado el siglo XIX, el cortamiento de las orejas, de los pechos o manos y la lengua, y el arrancamiento de los ojos. Son, cuando uno los ve así, a primera vista uno los lee, uno dice, pero pucha que son crueles los mesopotámicos, son muy malos con la gente, cómo tratan y los derechos humanos y todo ese tema. Eso cuando uno ve la visión de hoy reflejada en lo antiguo. Es mejor verlo con la mirada de los antiguos. Pero uno puede hacerse una pregunta. ¿Cómo se aplicó? ¿Fueron crueles realmente las penas? Tenemos documentos, expedientes, podríamos decirlo, causas judiciales donde se aplican estas penas. No lo tenemos. Tenemos las normas, que son súper crueles, pero ¿realmente se aplicaron? Porque cuando uno está en el mundo del derecho, uno sabe que una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que sucede al final de un juicio. ¿Se aplicaron las penas? Queda en un manto de duda. A veces es mejor abstenerse para no cometer algún error y decir quizás sí, son súper fuertes las penas, pero quizás nunca se aplicaron. O a lo mejor se aplicaron en menor medida, se minimizaron, se redujeron las penas. Quizás. Cuando tengamos un expediente en la mano, podemos nosotros hablar. Pero por mientras, dejémoslo en la duda. Viendo ya lo que fue Mesopotamia, nos vamos a ir con el otro tema que también teníamos pensado para este video. Se trata del horizonte egipcio. O sea, veamos cómo los egipcios se organizaron jurídica y un poco también socialmente para llevar a cabo su labor como gran civilización del mundo. ¿Cuál es su contexto? Bueno, la mayoría o todos debiésemos saber que Egipto se desarrolla gracias a su vinculación intrínseca y necesaria de la agricultura en el Nilo, el río que recorre gran parte de lo que es la civilización, donde se establece la civilización, es el que le da sustento tanto económico, tanto comercial, etcétera. Y ellos, alrededor de ese río, es donde ellos ven florecer su civilización. Su sistema va a ser monárquico, son característicos los faraones, no existen reyes, sino que ellos hablan de faraones. Y al contrario de lo que se piensa siempre, fue un pueblo pacífico. Era muy impopular la guerra y eso hacía que, por ejemplo, los jóvenes huyeran perdón, del servicio militar obligatorio. Hubo un momento en que ciertas dinastías establecieron el servicio militar obligatorio y los jóvenes huían, se iban a otras partes para no estar en la guerra. Era muy, muy horrible, muy mal visto estar en guerra. Así que era un pueblo realmente pacífico pese a todo lo que se puede decir. Sin embargo, pese a que eran pacíficos, no hacían la guerra con otras potencias o otros grupos hacia los lados, tenían una concepción bastante violenta respecto a cómo entran las leyes o cómo entra la conducta. El hombre no obedece hasta que se le pega. ¿Cómo se llama? Una máxima que tienen los egipcios y que obedece también a una forma de ellos de entender el sistema. O sea, con sangre la letra entra, una cosa así. Ellos hablaban así.
El hombre no obedece hasta que se le pega, lo que significa que ellos tenían una serie de castigos corporales para poder educar a la población. Y eso es como vemos nosotros en las películas de repente de Estados Unidos, donde se ve que construyen una pirámide y le van pegando azotes. Bueno, eso es parte de la crueldad o la forma terrible en la que ellos pensaban que la gente debía obedecer. Pero pese a eso eran pacíficos. Una cosa como extraña, difícil de repente de entender. En cuanto a su escritura, ellos escribían por medio de jeroglíficos, que son esos monitos como ustedes ven, monitos podríamos decirlo, que se ven en la parte superior y que fueron difíciles de entender por los estudiosos durante muchos años, hasta que se descubre la famosa piedra Rosetta, una piedra que la gracia que tiene es esa que ustedes ven ahí, que está escrita en 3 idiomas, en jeroglífico, en demótico y en griego. Las 3 partes tienen escrito lo mismo. Lo entretenido es que al aparecer el griego, eso hace que se pueda traducir, porque el griego es un idioma que lo podemos hasta el día de hoy traducir. Tenemos las fuentes para poder trabajarlo. Entonces eso no significa que podemos ir viendo qué jeroglífico corresponde con tal palabra, con tal sílaba, etcétera, y de alguna manera ir reconstruyendo esto. La piedra Rosetta fue encontrada en los tiempos de Napoleón Bonaparte y de ahí viajó por muchas partes en Europa, estuvo en contrabando, estuvo en algunas casas particulares, fue estudiada, después fue vuelta a un museo, etcétera. Tuvo una serie de peripecias. Hay que pensar que también Napoleón fue interesante lo que hizo en Egipto, las leyendas que corren de su invasión, cuando practicaba tiro en la esfinge y por eso se le rompe la nariz, etc. Todas esas leyendas que son parte de la historia y que compartimos ahora. Pero entremos ya a lo que tiene que ver con el sistema jurídico. El sistema jurídico griego es un sistema teocrático. Todo proviene de Dios. Dios designa al faraón, que es un enviado de Dios, y el faraón es el que dicta la EP, la ley. Y esa ley se va a aplicar por tribunales. Algo muy parecido a lo que tenemos al día de hoy, en todo caso. Esa aplicación en los tribunales va a ser controlada por ciertos personajes que son como los ministros en visita que tenemos hasta el día de hoy, que se llaman visires. Dentro de la evolución de los tribunales nosotros tenemos dos. Del 2432 al 2421, antes de nuestra era, habían 6 grandes tribunales y un gran tribunal, que era el tribunal máximo. Después se evoluciona a un tribunal supremo donde habían funcionarios civiles y sacerdotes que llevaban a cabo este control de la ley, esta aplicación coercitiva de la ley. Hay que considerar que al contrario de lo que es el factor mesopotámico, al contrario de lo que es la evolución de Mesopotamia o de Asiria, para el pueblo egipcio existía esa confusión que también tuvieron los romanos en algún minuto, que tiene que ver con lo divino y lo humano, la confusión entre lo jurídico civil y la normativa religiosa. Existe esa mezcla todavía entre lo divino y lo civil, que se da incluso en los tribunales cuando tenemos ya la evolución de un tribunal supremo integrado por funcionarios civiles y los sacerdotes de los templos. En cuanto al derecho civil, nosotros podemos hablar nuevamente de una sociedad monogámica. Y nosotros distinguimos distintas costumbres que se van dando dentro de la evolución de los egipcios. La costumbre caldea habla de tener como excepción 2 mujeres. Y la costumbre persa habla del neppa o de una señora de la casa. O sea, partimos de una costumbre caldea donde la monogamia no existe, existen 2 mujeres como máximo en la casa, hasta la costumbre persa del neppa, que es tener una sola señora que va a ser la señora de la casa. El matrimonio va a ser de 2 formas. Tiene que tener estas 2 formas. Es como lo que ocurre en Chile, aunque no es obligatorio hacer las dos, pero la tradición lleva a hacer las 2 formas.
un matrimonio religioso celebrado por un sacerdote en alguno de los templos egipcios y uno civil que va a ser hecho por o oficiado por el funcionario civil que está a cargo del censo, o sea, a cargo de contar a la población, que es algo muy parecido a lo que nosotros tenemos con el registro civil, que es el encargado de llevar la población, los conteos de la población. Y se tomará especial declaración de la mujer, o sea, la mujer debe declarar específicamente que quiere contraer el vínculo y que quiere tomar ese matrimonio en sí. Ojo con esa similitud que nosotros tenemos hasta el día de hoy, ese matrimonio religioso y civil por ese funcionario a cargo del censo, que en este caso sería un funcionario a cargo del registro civil en nuestro país. Y para ir más o menos en la tónica de lo que nosotros veníamos hablando en Mesopotamia con lo de la mujer, también aquí tenemos un gran ascenso o una buena fórmula de la mujer que puede optar a cargos públicos. No es una persona incapaz, puede optar a cargos públicos. Vemos nosotros las faraonas que tuvo Egipto. Cleopatra, por ejemplo, que hizo caer casi a Roma en todo su eh, esplendor en esa zona. Pueden tener acceso al ejercicio sacerdotal. Existen grandes sacerdotisas dentro de la historia egipcia. Tiene plena capacidad cuando ella está casada, hasta que asume Ptolomeo Filipator, que le restringe un poco las capacidades a la mujer casada dentro de un matrimonio. Y en cuanto al sistema sucesorio, el sistema sucesorio de los egipcios va a ser de tipo universal. Todos los que son hijos o que ha sido cónyuge, ha estado casado con la persona que ha fallecido, con el causante, va a poder heredar sin tener ningún tipo de privilegios en cuanto al sexo. O sea, la mujer hereda igual que el hombre, igual que los hijos varones, igual que los hermanos o lo que sea dentro del sistema sucesorio egipcio. Bueno, y para ya ir terminando, dar por finalizado lo que tiene que ver con esto de los egipcios, dos contratos. Hay varios contratos regulados dentro del mundo egipcio, pero dos contratos para ver lo que tiene que ver con el sistema jurídico. La compraventa es una compraventa solemne, casi al estilo de la injure cessio, la emancipatio romana. Cuando veamos derecho romano nos vamos a dar cuenta de que son la injure cessio, la emancipatio primero y después la injure cessio, que es la evolución, son formas de hacer una compraventa solemne para ciertos objetos que requieren esa solemnidad. Va a pasar por un tribunal especial con la presencia del evictor, o sea, del personaje que puede solucionar aquellos vicios redditorios, o sea, aquellos vicios que están dentro de la cosa y que pueden dar lugar a un cobro de una garantía. Por ejemplo, me compro, no sé, me estoy comprando una máquina para arar el campo, por ejemplo, si que existiera, me estoy comprando un arado y ese arado tiene un desperfecto dentro que yo no lo veo. Es un vicio oculto, no lo veo por fuera, pero sí el que me lo vende sabe que está. Entonces va a estar en presencia ese Víctor, el personaje que va a tener que subsanar ese vicio cuando ocurra o cuando yo quiera cobrar esa garantía. Otro contrato, el mutuo, que va a tener, o el préstamo de dinero, el préstamo de consumo que nosotros llamamos típicamente, va a tener un interés máximo del 30% y el límite va a tener un interés del 30%, perdón, y el límite máximo va a ser el doble de lo prestado. O sea, si me prestan 1000, no puedo tener un interés de 2000 pesos, por ejemplo, que es el doble de lo que a mí me prestan. Y bueno, como resumen final, como corolario de todo esto, podemos ver que las primeras civilizaciones, o las dos primeras que hemos elegido, podríamos haber elegido muchas más, pero las dos primeras que hemos elegido, existe una evolución del derecho bastante interesante. En algunas existe la división dentro de esto que es la ley divina con la ley humana. La reacción en tercera persona, que es un elemento bastante interesante dentro de lo que es la formación del derecho más moderno. Y lo que se destaca dentro de las dos civilizaciones que hemos analizado, Mesopotamia y Egipto, es el derecho de la mujer. Cómo la mujer logró tener
un campo de acción bastante grande, plena capacidad, con un matrimonio en que puede llevar ella los bienes, puede llevar un sistema económico, cosa que en el día de hoy nosotros no lo tenemos o no lo vemos reflejado. Vamos a ver que en la evolución esto existe y de repente se apaga o se da vuelta con la irrupción del derecho canónico, que da vuelta a esto y como que vuelve todo hacia atrás. Y que ahora estamos en una época en que recuperamos esos derechos para las mujeres y que parece que estamos en la época mesopotámica y esperamos no volver de nuevo a una era oscura como el derecho canónico. Pero es interesante ver que algunas normativas o algunas fórmulas jurídicas se van repitiendo. El caso egipcio, por ejemplo, en lo que tiene que ver ya en otra cosa, en la compraventa, por ejemplo, que encontramos normas muy parecidas a lo que tiene que ver con los modos de adquirir de injurecessio y mancipatio, que son parte del derecho romano que surge mucho tiempo después. Bueno, ojalá que les haya gustado este video y bueno, sigamos compartiendo en otra ocasión otro capítulo más con algo de historia del derecho. Muchas gracias.